Boa tarde. Eu gostaria de começar a atividade de hoje do ciclo de palestras em políticas linguísticas de 2023, agradecendo aos alunos da disciplina de políticas linguísticas e ao público geral que está nos assistindo ou que vai nos assistir pelo YouTube. Agora eu vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada, Daniela Laura, e em seguida vou passar a palavra para ela. Daniela Laura é licenciada em Letras, especialista superior em Espanhol, segunda língua e língua estrangeira, mestre em Lexicografia Hispânica em Análise do Discurso e doutora em Filosofia e Letras na área de Linguística pela Universidade de Buenos Aires. É professora associada regular na área de Linguística na Universidade Pedagógica Nacional, investigadora adjunta da FONSET e investigadora formada pelo projeto UBACIT na Universidade de Buenos Aires. Suas investigações vêm sendo desenvolvidas a partir de um enfoque glotopolítico sobre estudos metalinguísticos, instrumentos linguísticos discursivos e políticas de linguagem sobre a língua espanhola na Argentina e na América Latina. Hoje vai ser uma oportunidade de transitarmos entre o português brasileiro e o espanhol argentino, duas línguas que são línguas da ciência, além do portunhol, que também tem seu lugar nas práticas acadêmicas, ainda que por vezes de maneira invisível, mas sempre imprescindível. Então, vamos lá. É com você, Daniela. A palavra é sua. Muito obrigada. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Ana Claudia, por la presentación y muchas gracias también por la invitación a participar de este ciclo. Así que bueno, es un honor para mí estar de vuelta, aunque sea virtualmente, en el Instituto de Estudios del Lenguaje de la UNICAMP, así que te agradezco nuevamente la invitación, la convocatoria a participar de este ciclo. Bien, voy a presentar en español, voy a hablar lentamente y voy a ayudarme con el PowerPoint. Bien, el título de la exposición entonces es Problemáticas glotopolíticas contemporáneas. Voy a explicar ahora brevemente en la primera parte qué es la glotopolítica, qué se entiende por glotopolítica. El plan de exposición que pensé tiene 4 grandes partes. Una primera parte, justamente, bajo el título ¿Qué es la glotopolítica?, donde voy a presentar algunos lineamientos generales de este enfoque de investigación que realmente en los últimos años ha crecido mucho a través de publicaciones, de defensas de tesis. Podemos dejar para la discusión las diferencias y las semejanzas que la glotopolítica tiene con la historia de las ideas lingüísticas y en qué sentido se aleja de la política lingüística entendida en sentido habitual, ¿no? Eso va a haber algo en mi exposición, pero puede ser un tema de discusión interesante para los estudiantes. Un segundo momento en el que les voy a presentar las iniciativas del proyecto glotopolítico latinoamericano, es decir, qué estamos haciendo en la actualidad en el marco de este proyecto. Me voy a referir a lo que hacemos en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, pero también lo que hacemos en el marco de América Latina, porque hay una red de estudios en glotopolítica. Tercero, el corazón de esta exposición, que es la agenda glotopolítica contemporánea, es decir, qué problemáticas glotopolíticas actuales estamos estudiando. Voy a tomar dos casos para ilustrar. El primero, lo que denominamos la regulación de la discursividad, y la segunda, que Ana Claudia cuando me presentó hizo referencia al español y al portugués como lengua de la ciencia. Bueno, voy a hablar justamente
de la hegemonía del inglés y de iniciativas alternativas desde lo que hoy se denomina sur global a esta justamente hegemonía, ¿no? Hegemonía del inglés como lengua de la ciencia. Y por último, unas observaciones finales para dar pie a la discusión. Ese es entonces el plan de exposición y empiezo. Empiezo con el punto 1, ¿no? Que es la gran pregunta: ¿qué es la glotopolítica? ¿Por qué decimos que es un enfoque y no una teoría? ¿Qué lugar ocupa en el campo académico de las humanidades y de las ciencias sociales? ¿Y por qué afirmamos que hay una relación entre lengua, lenguaje y política? Una segunda pregunta es cuáles son los objetos y fenómenos del lenguaje que se abordan desde la perspectiva glotopolítica. Y tercero, ¿cuál es el perfil de las investigadoras y de los investigadores que adoptamos este enfoque de indagación crítico? Ahora voy a empezar diciendo dónde surge el concepto, pero es importante primero definir qué es un enfoque interdisciplinario, que estamos a mitad de camino, o mejor dicho, en el cruce entre las humanidades y las ciencias sociales. Dentro del campo de la lingüística en particular, tenemos, o mejor dicho, nos adjudican un lugar periférico, justamente por esta interdisciplinariedad. A veces cuando presentamos nuestros trabajos donde la lengua no es el centro, sino que es una excusa para hablar de cuestiones históricas o políticas, quienes se inscriben en teorías lingüísticas que toman a la lengua y al sistema como centro, nos asignan un lugar periférico, nos dicen que estamos más cerca de las ciencias sociales, de la sociología, de la historia, incluso hasta de las ciencias políticas, que de lo estrictamente lingüístico. Esa es una discusión hacia el interior del campo, es una discusión que todavía se sigue dando en los congresos, en los proyectos de investigación, cuando uno presenta un proyecto de investigación, ¿dónde ubicar nuestras investigaciones? Bueno, nosotros nos definimos como lingüistas, como filólogos, como especialistas en la relación entre el lenguaje y sociedad. Adscribimos en general a la sociología del lenguaje como disciplina de referencia, porque claro, la glotopolítica no es en absoluto una disciplina institucionalizada, no lo es un enfoque, es una forma de mirar fenómenos y objetos relativos a la lengua y al lenguaje. Bien, sigo. ¿Dónde se acuñó este término? ¿Quiénes lo utilizaron? No por primera vez, pero sí, digamos, ofreciendo una definición que quedó, que se acuñó, y que implica adoptar este enfoque. En el año, si bien el término glotopolítica tiene un recorrido que va más allá de la década del 80, es en el año 1986 cuando dos sociolingüistas marxistas franceses, no de París, sino de Rouen, en el norte, Louis Despins y Jean-Baptiste Marcellesi, definen el término glotopolítica justamente en un evento académico en donde se estaban distanciando del concepto de política lingüística. Y dicen sobre glotopolítica. Ahí voy a leer la definición y ustedes me pueden acompañar con la lectura. El término glotopolítica, dicen, tiene la ventaja de neutralizar, sin expresarse en relación con ella, la oposición entre lengua y habla. Glotopolítica designa
los diferentes enfoques de una sociedad acerca de la acción sobre el lenguaje, sea esta consciente o no. Puede referirse a la lengua cuando la sociedad legisla, por ejemplo, respecto del estatuto de distintas lenguas en contacto, al habla cuando reprime uno u otro empleo, al discurso cuando la escuela privilegia en los exámenes la producción de un determinado tipo de texto. Glotopolítica es un término necesario para englobar todos los hechos del lenguaje en los que la acción de la sociedad reviste la forma de lo político. Esta es la definición clásica, ¿sí? Fíjense que ellos deciden utilizar este término justamente por neutralizar la diferencia tan cara a la lingüística moderna, ¿no? De lengua y habla, y luego hablan de lenguaje, o sea, lo que Saussure separó, la glotopolítica lo vuelve a unir. Entonces hablamos del lenguaje, y el lenguaje incluye todo eso heterogéneo que Saussure destacaba: la lengua, el habla, el discurso, los modos de leer, los modos de escribir, todo eso que era heterogéneo y que era diverso, bueno, va a ser objeto justamente de la glotopolítica. De ahí la preferencia por ese prefijo gloto. Y política, justamente porque siempre todas esas acciones, esas intervenciones sobre el lenguaje, están en conflicto. Hay distintos agentes, distintas instituciones que intervienen de distinto modo en el campo del lenguaje, porque el campo del lenguaje, como sabemos, es público. Todos podemos intervenir. Claro, hay instituciones que tienen más autoridad que otras, pero en principio todos podemos intervenir, y siempre las intervenciones, las acciones van a estar en conflicto, en disputa. Algunas van a ser hegemónicas y otras no. Avanzo un poquito más con estos mismos autores. Fíjense que dicen que la glotopolítica tiene como finalidad actuar no solo sobre el corpus de la lengua, es decir, sobre la gramática, sobre el léxico, ¿sí? Sino también sobre el estatus de las lenguas, sobre las funciones. O sea, eso es lo que habitualmente es objeto de estudio de la política lingüística, entendida en un sentido habitual, tradicional. La glotopolítica, sin dejar de tener el corpus y el estatus como objeto de estudio, es decir, la elaboración de instrumentos de gramatización o la función de las lenguas dentro de la sociedad, si es oficial, si es nacional, etcétera. También va a abordar prácticas lingüísticas concretas. Y esas prácticas lingüísticas concretas pueden ir desde actos muy chiquitos, minúsculos y cotidianos, hasta discursos, acciones e intervenciones de mayor envergadura, que pueden afectar el comportamiento verbal de una sociedad toda, ¿sí? Una sociedad que puede ser un pequeño sector de la sociedad, puede ser todo un país, puede ser una región, e incluso puede ser un imperio, o incluso puede tener un alcance global, como hoy en día el tema del inglés como lengua de la ciencia. Entonces, la glotopolítica no solo se va a ocupar de cuestiones vinculadas con el corpus y el estatus de las lenguas, sino con todo tipo de acciones que tengan a la lengua y al lenguaje como centro. Estos autores también aclaran en este artículo de 1986, que está traducido que lo pueden, por supuesto, leer en francés, pero que también está traducido al español por un investigador que se llama José del Valle, y en el caso del portugués, sé que el profesor, creo que de la Universidad de Brasilia, Marcos Bagnio, lo tradujo al portugués. El término glotopolítica, entonces, es utilizado con dos finalidades. Por un lado, para evocar las prácticas. Por ejemplo, sancionar una ley sobre las lenguas de señas o realizar un diccionario es un acto glotopolítico.
porque es una intervención sobre el lenguaje. Pero al mismo tiempo, glotopolítica también se utiliza para designar el tipo de análisis que hacemos. Entonces podemos decir, por ejemplo, que se puede examinar un diccionario desde el punto de vista glotopolítico. ¿Sí? En este sentido, justamente tiene dos sentidos el concepto de glotopolítica, como práctica social y como enfoque de investigación, que ahora vamos a ver por qué asume una mirada crítica. Bien, la glotopolítica, como vemos, surgió en Francia en la década de los 80, y en el caso de América Latina, este enfoque llegó particularmente a la Universidad de Buenos Aires de la mano de una profesora, de mi profesora, mi directora, Elvira Narvaja de Arnoux. Elvira en la década del 70 y en los primeros años de los 80 estuvo estudiando en Francia, y ahí, bueno, estuvo en contacto con estas investigaciones. Y un poquito de historia, en diciembre de 1983, la Argentina vuelve a la democracia después de una dictadura muy dura, y en el año 86, 87, Elvira es una de las profesoras que reformula los planes de estudio de la Universidad de Buenos Aires por la apertura democrática. Yo creo que algo similar ocurrió en Brasil, digamos, con las especificidades de cada contexto, por supuesto. Elvira es una de las profesoras que en el área de lingüística renueva, ¿sí?, el área justamente. Y uno de los aportes que ella introduce, una de las nuevas, de los nuevos campos que ella introduce, es justamente el de la glotopolítica. Lo interesante es que ella trae esta idea, pero la reformula y la adapta al contexto argentino y latinoamericano, porque la mirada de Elvira siempre fue una mirada muy latinoamericanista, ¿sí? Y fíjense lo que ella propone en un artículo que es programático, un artículo central, que es del año 2008, aunque ella ya venía trabajando desde este enfoque, desde esta perspectiva, pero en el año 2008 se publica uno de sus libros más importantes, donde ella define justamente lo que es la glotopolítica. Y vamos a ver que si bien todavía hay ecos de la definición francesa, hay como algún desplazamiento interesante. Dice Elvira entonces, ahí tienen la cita: la glotopolítica, a la que le seguimos reconociendo una dimensión aplicada, el planeamiento lingüístico, estudia entonces las ideologías lingüísticas y las intervenciones en el espacio público del lenguaje, asociándolas con posiciones sociales y espacios institucionales, e indagando en los modos en que aquellas participan en la instauración, reproducción o transformación de entidades políticas, relaciones sociales y estructuras de poder, tanto en el ámbito local o nacional como regional o planetario. Fíjense, hay una definición distinta, seguimos hablando del lenguaje, eso lo permanece de la definición de los sociolingüistas franceses. Habla de que la glotopolítica tiene una dimensión de aplicación, de implementación, que ella va a llamar planeamiento lingüístico, pero introduce algunas ideas nuevas. Una es el concepto de ideologías lingüísticas, en el cual yo no me voy a detener ahora, pero si quieren más adelante lo podemos charlar. Ideologías lingüísticas es un concepto que proviene de la antropología lingüística anglosajona. Aquí antes utilizábamos mucho el concepto de representaciones, hoy en día a veces utilizamos representaciones e ideologías de forma equivalente y a veces no, podemos en todo caso más adelante volver sobre eso.
Y lo importante es que estas intervenciones siempre se asocian con posiciones políticas e institucionales. Entonces, en nuestros análisis, justamente tenemos que examinar, tenemos que explorar por qué se toman determinadas decisiones sobre el lenguaje, ¿sí? Y eso muchas veces, las respuestas a esa pregunta las encontramos en lo externo al lenguaje, ¿no? Y también tenemos que observar cómo esas decisiones sobre el lenguaje tienen su impacto en las sociedades, ¿sí? Hay como una relación ahí dialéctica entre el impacto de lo social en el lenguaje y del lenguaje en la sociedad. Avanzo un poquito más. La glotopolítica tiene 3 líneas de análisis principales. Una es justamente las intervenciones en el espacio público del lenguaje y su relación con las ideologías lingüísticas que afectan la reproducción o transformación de las sociedades. En este caso, por ejemplo, responden a esta línea nuestros trabajos sobre diccionarios, qué tipo de diccionarios se han hecho en cada momento histórico, qué tipo de sociedad se proyectaba a partir de distintos diccionarios, de distintas gramáticas. El estudio de la legislación lingüística entra en esta línea, por ejemplo. El estudio de otros instrumentos lingüísticos, como por ejemplo gramáticas o antologías literarias o los planes de estudio, etc. Una segunda línea tiene que ver con la dimensión lingüística y discursiva de los procesos políticos, así como la dimensión política de los fenómenos lingüísticos y discursivos. Este juego de palabras puedo ilustrar en el primer caso la dimensión lingüística y discursiva de los procesos políticos, por ejemplo, las distintas agrupaciones regionales que tuvieron lugar o que tienen lugar, como por ejemplo el Mercosur, ¿sí? Tienen una dimensión lingüística que es interesante estudiar como proceso político. Los gobiernos de derecha, los gobiernos progresistas, tienen determinado tipo de intervenciones sobre el lenguaje, y también algunos fenómenos lingüísticos y discursivos tienen una dimensión política, que es digamos, mirándolo desde el otro lado, como por ejemplo, seguramente ustedes saben que en los últimos años, en la Argentina, en otros países también, pero en la Argentina con mucha fuerza, hubo una discusión sobre el lenguaje inclusivo. Y ese fenómeno sobre el lenguaje discursivo tenía una dimensión política insoslayable. Por último, una tercera línea. Estas líneas, por supuesto, aquí se presentan como separadas, pero están íntimamente enlazadas. Es la distribución desigual del capital lingüístico y del ejercicio de la palabra pública. Es decir, ¿quién puede hablar? ¿Quién tiene la autoridad para hablar? ¿Quiénes son los dueños, ¿sí? Entre comillas, los dueños, las dueñas de la lengua correcta? Y aquí entran un montón de investigaciones vinculadas con las instituciones idiomáticas, como las academias, ¿sí? Con la cuestión de las lenguas de inmigración y qué lugar tienen en la sociedad, etc. Bien. ¿Qué agentes e instituciones intervienen en el espacio del lenguaje? Bien, si pensamos en la política lingüística entendida en sentido habitual, es el Estado, con su capacidad para sancionar leyes, el agente, ¿sí? Digamos, el agente privilegiado para la toma de decisiones sobre la lengua y el lenguaje. Pueden ser los estados, pueden ser los organismos también supranacionales, como los bloques de integración regional, o como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones. Sin embargo, para la glotopolítica, si bien considera al Estado y a estos organismos internacionales como agentes privilegiados en la toma de decisiones políticas, política lingüística en particular,
hay otros agentes, ¿sí? Que también son muy interesantes de estudiar. Y ahí entra un grupo, entran por ejemplo los escritores, los profesores, los traductores, los editores, los correctores, los periodistas, los locutores, grupos políticos, movimientos y organizaciones sociales, activistas religiosos, minorías de género, minorías étnicas, de discapacitados. Hay un montón de agentes que pueden intervenir en el espacio público del lenguaje, es decir, todos los sectores de la sociedad civil, como decía Gramsci. Y también hay instituciones, ¿sí?, que tienen un lugar importante en la toma de decisiones vinculadas con el lenguaje. Por supuesto, en el español hay una red de academias de la lengua que tienen mucha fuerza, mucha más fuerza que en otras lenguas. Las universidades y los centros de investigación, por supuesto, las empresas editoriales, las empresas de medios de comunicación, las empresas propietarias de plataformas de entretenimiento, por ejemplo Netflix, ¿sí? ¿Cómo subtitula Netflix? ¿Con qué español? Las empresas productoras de software, por ejemplo, si yo escribo mi texto en Word de Microsoft y utilizo el voceo que utilizamos en la Argentina, lo marca como rojo porque es incorrecto para la norma peninsular decir vos hablás en lugar de decir tú hablas. Entonces me lo marca como rojo. Y eso, por supuesto que ahí hay una norma detrás, ¿no? Y hay intereses detrás de esa incorrección, entre comillas. Bueno, los museos de la lengua que últimamente han aparecido, hay muchas instituciones para estudiar. ¿Con qué materiales trabajamos desde la glotopolítica? También es una lista que no es exhaustiva, es una lista, digamos, a modo de ilustración. Podemos trabajar con textos variados a partir de los cuales se pueden indagar diversas prácticas lingüísticas y discursivas, y ahí tienen, por ejemplo, memorias de escritores, memorias de intelectuales, biografías, artículos periodísticos, ensayos, textos de ficción y traducciones, dibujos, pinturas y fotos para ver cómo leían la gente en distintos momentos históricos, películas, emisiones radiales o televisivas, debates, polémicas. Fíjense que es muy amplia la lista. También podemos estudiar textos normativos, es decir, la legislación propiamente dicha, constituciones, reglamentaciones, resoluciones, etcétera, leyes, por supuesto. Después todo un conjunto de textos metalingüísticos, descriptivo-prescriptivos, ¿no? Que ahí entran las gramáticas, los diccionarios, entran las ortografías, entran los manuales de estilo, los textos escolares, los planes de estudio, pero también entran dispositivos actuales como los correctores, cuando escribimos nuestros mensajes de WhatsApp y nos corrige, o cuando respondemos un correo electrónico y también nos anticipa lo que podemos responder, y por supuesto los traductores automáticos. Y finalmente podemos agregar toda una serie de dispositivos tecnológicos actuales, ¿no? Donde también la regulación lingüística y discursiva es muy fuerte, como las aplicaciones, las redes sociales y plataformas varias con las que convivimos diariamente. Desde el punto de vista espacial y temporal, también cuando hacemos una investigación en glotopolítica, además de definir los agentes y los materiales, tenemos que ser muy cuidadosos, pero la verdad que es amplio tanto la posibilidad de estudiar algún fenómeno a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional o a nivel global, ¿sí? Y también desde el punto de vista temporal podemos optar por trabajar en la larga duración, trabajar en tramos de duración media o trabajar con acontecimientos particulares. Y esto también lo tomamos de la historia, por supuesto. En el marco de la larga duración podemos tomar el proceso de conformación de los estados nacionales y ver
qué intervenciones sobre el lenguaje tuvieron lugar en ese contexto. En el marco de los tramos históricos de duración media, podemos tomar, por ejemplo, las revoluciones. En el caso de la Revolución Cubana, por ejemplo, al año de haber triunfado la Revolución Cubana, hubo una campaña de alfabetización masiva, ¿sí? Esas son intervenciones sobre el lenguaje que acompañan distintos determinados procesos históricos y políticos. Podemos, y esto lo digo en el marco de la actualidad en la Argentina, ver qué pasa con gobiernos de derecha, de ultraderecha, y qué tipo de intervenciones sobre el lenguaje se están implementando. Y por último, también podemos tomar en cuenta acontecimientos particulares, como por ejemplo la creación de una institución educativa importante, o una reforma política, o una reforma educativa. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es ver cómo esas intervenciones sobre el lenguaje se explican a partir de aspectos más amplios que el lenguaje, es decir, ver por qué esas intervenciones, a qué intereses responden esas intervenciones y cómo se explican en términos de procesos geopolíticos, geoeconómicos, sociales. A veces responden a determinadas cuestiones vinculadas con las migraciones, a veces con cambios en el sistema productivo de una sociedad o con el mercado laboral, con cuestiones tecnológicas, y hay que ver qué tipo de posicionamiento político respecto del lenguaje explica esa decisión o ese fenómeno del lenguaje que está teniendo lugar. También tenemos que prestar atención a cómo esa intervención construye identidades, a quienes aloja, a quienes excluye, a quienes deja fuera. Un diccionario, por ejemplo, al consignar determinadas voces, incluye a determinados hablantes que van a ser considerados ciudadanos, por ejemplo, en el Estado-nación, y deja fuera a otros hablantes. Entonces, la glotopolítica es un enfoque de indagación crítico, situado, decolonial, emancipador, interdisciplinario, transdisciplinario y muchas veces para la propia lingüística indisciplinado, porque no se ubica en un lugar claro, ¿no? Entonces, por todo esto, a veces pareciera que es una disciplina indisciplinada, un enfoque indisciplinado, que no cumple las reglas. El perfil del investigador es un perfil, creemos que quienes asumimos este enfoque nos interesa, por supuesto, explicar los hechos del lenguaje desde un punto de vista político, histórico y social, pero también somos militantes por cambiar algunas situaciones de injusticia, de desigualdad, ¿sí? Tenemos esta cuestión de la ciencia y de la militancia, de la teoría y de la práctica, de proponer también y de involucrarnos muchas veces en determinadas acciones de política lingüística, no solamente describirlas. Bien, en este marco les muestro algunas iniciativas, que voy rápido en esta segunda parte. Hay una serie de congresos latinoamericanos de glotopolítica que se están realizando. El próximo es en Chile el año que viene, en septiembre. Hay toda una serie de publicaciones que venimos haciendo. La Argentina es un foco muy importante de glotopolítica, también lo es Chile, también lo es Colombia últimamente, Estados Unidos, sobre todo los departamentos de español de Estados Unidos, debido a la presencia de este profesor que les mencionaba hace un ratito, José del Valle. La Universidad de San Pablo, por los profesores Maite Celada y Adrián Fanjul, también son un foco, un centro glotopolítico, ¿sí? Y hay una buena cantidad de libros, de publicaciones en revistas, de dossiers sobre
el enfoque glotopolítico. En la editorial de la Universidad de Buenos Aires hay una colección que se llama Historia de las políticas e ideas sobre el lenguaje en América Latina. Muchos de nosotros que hicimos tesis desde este enfoque publicamos en esta colección que dirige justamente la profesora Elvira. Y después tenemos otras iniciativas, tenemos por ejemplo en la red social Facebook un observatorio latinoamericano de glotopolítica donde compartimos información y hay discusiones. Estamos en esta red social porque sabemos que hoy en día no es una de las redes sociales más frecuentadas, pero nos permite la discusión, cosa que otras redes sociales no permite tanto, con los comentarios. Tenemos alrededor de más de casi 2.500 miembros y realmente es un lugar donde se pueden discutir cuestiones vinculadas con las problemáticas glotopolíticas contemporáneas, siempre desde una mirada latinoamericana. Aunque hablemos de lo que sucede en otros lugares del mundo, pero siempre desde la mirada latinoamericana. No es que trabajamos solo con problemáticas latinoamericanas, sino que la mirada es la latinoamericana. Estamos también trabajando en un diccionario latinoamericano de la lengua española, un diccionario abierto, un diccionario participativo, colaborativo, donde somos los hablantes los que definimos las palabras que queremos que están en ese diccionario. Esto es una iniciativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Además, este diccionario cuenta con una serie de notas glotopolíticas muy interesantes, pueden buscarlo en Google y pueden participar, ¿sí? Tenemos una publicación del enfoque, que es el anuario de glotopolítica, que ya vamos por el número 6. Es un anuario que no responde a las exigencias del mundo académico, no está indexado, ¿sí? Pero que tiene mucha circulación y además acompaña este anuario una página web donde subimos también notas, reseñas, informaciones sobre eventos. Hay un grupo de estudios de lingüística feminista que si bien trabaja sobre el español, no solo, hay participantes de otras lenguas, del portugués, del inglés, del francés. Esto surgió con fuerza a partir de toda la discusión sobre primero el lenguaje no sexista y luego el llamado lenguaje inclusivo. Se juntan los viernes y invitan a lingüistas, a militantes, a activistas, trabajan alrededor de lo que ellos llaman la lingüística feminista. Tenemos también una base de datos que se llama LinguaSur, donde digamos, hay están todas las leyes, tanto de la Argentina como de países de la región, incluso Brasil. Es una base de datos en donde aparecen todas las leyes, reglamentaciones, decretos, en donde aparecen palabras como lengua, lenguaje, habla, idioma, señas, alfabetización, ¿sí? Y otras palabras vinculadas con el lenguaje para tener una base de datos a la cual consultar para hacer investigaciones. Y por último, estamos en este momento haciendo una serie de videos que se llama El Derecho a la Palabra en la Universidad de Buenos Aires, donde justamente hacemos videos cortos que tratan temas de desigualdad lingüística, ¿sí? Vinculado con, por ejemplo, lenguas de inmigración actual. En el caso de la Argentina, bueno, hay muchos senegaleses, muchos haitianos, si tienen derecho a la palabra, cómo viven, el tema de hablar otras lenguas. También hay videos vinculados con las lenguas de la frontera, con el llamado portuñol, con lenguas indígenas, entre otros muchos. Y después también hay cuestiones históricas también, ¿no? Como por ejemplo, las lenguas de la gran inmigración que tuvimos en la Argentina, como es el caso del italiano.
Bien, vamos ahora a el núcleo de esta presentación que tiene que ver con la agenda glotopolítica contemporánea. En primer lugar, yo voy a mencionar una serie de problemáticas y me voy a quedar con dos para decir lo que estamos estudiando y luego pasar a las observaciones. En primer lugar, un tema muy importante en la actualidad es las lenguas en los ámbitos científico y académico que mencionábamos hace un rato, y ahí el lugar que ocupa el inglés, ¿sí? El lugar que ocupa el inglés y por defecto, o por extensión, o en consecuencia, el lugar que ocupan las otras lenguas. Algunos están hablando de que las otras lenguas, que lenguas incluso supercentrales, como el portugués, como el francés, como el español, están en un proceso de minorización en estos ámbitos. E incluso algunos investigadores, como el profesor mexicano Luis Fernando Lara, hablan de diglosia en el campo científico entre el inglés y las otras lenguas. Un segundo tema que nos interesa en estos tiempos y que nos viene interesando hace también mucho es el tema de los modelos normativos en disputa, ¿no? Sobre todo en estas lenguas que heredamos, que nos impusieron a través de los procesos de colonización. ¿Cuál es la norma legítima? ¿Cuál es la norma legítima? ¿Sí? En el caso del español es una discusión todavía muy actual. Hay una política denominada panhispanismo, pero también hay fenómenos como lo que se llama el español neutro, el español latino, el español global, el español internacional. Bueno, ¿cuál es el alcance de esas normas? ¿A quiénes conviene, a quiénes no, etcétera? Luego los procesos de estandarización lingüística, todo el tema de los instrumentos lingüísticos sigue siendo un tema de gran relevancia, tanto los históricos como los actuales. Sí, los históricos en el momento de consolidación de los estados nacionales hay mucho por revisar todavía, y en el momento actual de la globalización, donde la lengua es una commodity, un recurso económico también. ¿Y qué propuestas hay alternativas a las hegemónicas, ¿no? En español hemos rastreado muchas propuestas de estandarización alternativas a las hegemónicas, expresadas fundamentalmente por las academias de la lengua. Otro tema son los dispositivos de regulación de la discursividad, es decir, cómo hay un control, un disciplinamiento de lo que decimos, de lo que leemos, de lo que escribimos en la actualidad. Otros temas tienen que ver, por supuesto, con las políticas lingüísticas más entendidas en sentido habitual, sobre las lenguas minoritarias y minorizadas, sobre las variedades, sobre las variedades de contacto, sobre las lenguas de inmigración, tanto pasadas como actuales, y todo lo que tiene que ver con la legislación lingüística, ¿sí? Con la terminología. Y después, por supuesto, también hay temas de importancia y de relevancia y de urgencia educativa, ¿sí? ¿Qué norma estamos enseñando en la escuela? ¿Cuál es la lengua materna? Esta superposición entre lengua y gramática, entre lengua, gramática y estándar. ¿Qué pasa con quienes hablan variedades que no son estándar? ¿Cómo se forma a las profesoras y a los profesores? ¿Cuáles son los distintos métodos para alfabetizar? ¿Cómo se enseña la alfabetización académica? ¿Qué lenguas extranjeras se enseñan en los sistemas formales de educación en los distintos países? ¿Por qué? ¿Por qué cambian las lenguas extranjeras que se enseñan? ¿Qué pasa con la enseñanza de las lenguas a extranjeros? ¿Qué pasa con las políticas lingüísticas y la internacionalización de la universidad en la actualidad? ¿Y qué sucede con la educación intercultural bilingüe? Todas estas son problemáticas
¿sí? Glotopolíticas contemporáneas de relevancia y de urgencia social. Voy a tomar dos. Por un lado, la regulación de la discursividad, ¿sí? Por regulación entendemos disciplinamiento en términos de Foucault, entendemos control. Siempre hubo disciplinamiento y hubo control de las sociedades y también discursivos. Bueno, ¿qué tipo de disciplinamientos hay en la actualidad? Y por discursividad nos referimos a estas formas que tenemos de leer, de hablar y de escribir, ¿sí? ¿A partir de qué dispositivos? De dispositivos fuertemente prescriptivos, que nos dicen lo que es correcto y lo que no. Podemos pensar que esta nueva fase es una nueva revolución tecnolingüística, donde hay si bien no es la primera vez que hay un proceso de homogeneización lingüística, sí hay un proceso muy fuerte de mecanización y de automatización del lenguaje. Y en ese sentido ahí está quizás lo novedoso de este proceso, ¿no? La imposición de ciertos formatos, ciertos estilos. Ahora que estos formatos y que estos estilos, por supuesto que vienen de algún lado, no es que son naturales. ¿Y por qué se imponen? ¿Qué intereses hay detrás de esta imposición? Por un lado tenemos con la profesora Arnoux justamente establecimos 4 categorías de estos dispositivos de regulación de la discursividad. El primero de ellos lo llamamos simplificadores. Hacer más simple la escritura, la lectura, ¿sí? Y ahí entran un montón de normas. Entran las normas actuales de los periódicos online, que tienen unos formatos muy establecidos y muy simples. Después les voy a mostrar unos cuadros donde aparece cómo deben ser esta simplificación. Aparece también todo un movimiento que en la Argentina en la actualidad está teniendo mucha fuerza, que es el denominado lenguaje claro. Yo lo estudié en su momento, hace unos años, ¿sí? Que busca, que además se está imponiendo con mucha fuerza en el aparato estatal, pero también en el ambiente empresarial. Todo el movimiento de lectura fácil, de adaptación de textos, ¿sí? Para simplificarlos, para facilitarlos, y ese desplazamiento, qué pasa en ese desplazamiento con el contenido, ¿no? Las reglas para el etiquetado y rotulación de productos y servicios cada vez también es más simple. Y también entran las formas que a veces tenemos de enviar artículos académicos para su publicación. También tenemos formatos preestablecidos a los que tenemos que encajar nuestro trabajo. Otra categoría, bueno, aquí están los patrones léxicos, ¿sí? La estructura del texto, lo que se pide siempre, estructuras básicas, poca puntuación, uso de mayúsculas, poca uso de mayúsculas, oraciones cortas. Desde el punto de vista del estilo también, breve, sencillo. Desde el punto de vista del vocabulario, evitar muchos tecnicismos. Estas pautas son las que dominan el lenguaje claro, son los que dominan la lectura fácil, son los que dominan la escritura de periódicos en línea. Como les decía, otra categoría son los atenuadores de rasgos discriminatorios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje políticamente correcto, con lo que tiene que ver con palabras que afectan a cuestiones vinculadas con la política, lo religioso, lo étnico, lo sexual, de género, de clase, de enfermedades, de defectos corporales. Todo esto también está muy regulado en la actualidad.
Estas pautas circulan con mucha potencia en la administración pública, en las universidades, en los medios de comunicación, en las editoriales, ¿sí? No decimos ni que están bien ni que están mal, decimos que es como se regula el discurso en la actualidad. En la glotopolítica no dice si está bien o está mal, lo que dice es por qué suceden estos fenómenos, a qué responden estos fenómenos. Otra categoría tiene que ver con los guionadores, facilitadores, orientadores, correctores de la comunicación. Hoy en día estamos escribiendo un mensaje y tenemos la posibilidad de anticipar nuestra respuesta. Si escribimos mal, nos corrigen. Mal para alguien, mal para alguna norma. Las personas que trabajan en los que en la Argentina denominamos call center, cuando uno tiene que hacer un reclamo por un servicio, tienen muy guionado lo que pueden decir y lo que no pueden decir nunca. Nunca pueden utilizar la palabra problema, nunca pueden decir no, nunca pueden decir nunca. Siempre tienen que tratar de evitar esas palabras. Lo que dicen los políticos en la actualidad está sumamente guionado. Hay muy poco lugar para lo espontáneo. Lo que dicen los chatbots cuando uno quiere hacer algún trámite, hoy en día está todo es a través de las plataformas digitales. Los asistentes de voz, ¿sí? Y por último, hay palabras, hay expresiones, ¿sí? Identificadores y asignadores de experticia, lo denominamos junto con Elvira, donde se repiten consignas, eslogans, frases de impacto que los políticos utilizan a nivel, les diría, mundial, y casi sin importar de qué partido provienen, si provienen de la izquierda, provienen de la derecha, utilizan determinadas palabras, determinadas expresiones. En la Argentina, por ejemplo, hoy un día se utiliza la palabra cambio. Todos nos hablan de un cambio. Ahora, ¿qué alcance tiene ese cambio? ¿Qué sentido tiene esa palabra cambio, no? Lo mismo sucede en la economía, en la salud, en el ámbito de las relaciones internacionales. Está muy formateado lo que se puede decir, ¿sí? Esto, por supuesto, lleva a la anulación de la discusión, de la confrontación. Y, en segundo lugar, también vinculado con el tema de la regulación discursiva, tenemos la situación del inglés como lengua franca de la ciencia. La hegemonía del inglés es indudable, en ámbitos como la política, como la economía, como de las nuevas tecnologías. Calvet, el lingüista francés, habla de lengua supercentral para el inglés. Quienes tienen al inglés como hablan como lengua 1, lengua materna, lengua primera, más allá del término que utilicemos, en general no son bilingües, mientras que los que tenemos lenguas centrales, supercentrales o periféricas, siempre estamos pensando en ser bilingües respecto de una lengua que esté en nuestro mismo nivel o con el inglés. Esa pareciera una necesidad hoy. Y en este marco del inglés como lengua científica y del lugar que se le da, o en el lugar en el que, mejor dicho, quedan otras lenguas importantes en cantidad de hablantes, importantes en tradiciones académicas de investigación, han surgido una serie de manifiestos. Hay manifiestos que provienen del mundo francés, del mundo alemán, de Hispanoamérica. En mi caso, yo participé de un trabajo en donde presentamos una serie de puntos de partida y después hicimos una lista de proposiciones para contrarrestar en la medida de lo posible desde nuestro ámbito del mundo de la academia y de la lingüística en particular esta situación.
Ahí tienen algunas premisas, algunos puntos de partida, ¿no? En los que por supuesto no son como la base para futuros acuerdos, pensar que el uso del inglés como lengua franca del mundo científico y académico no siempre promueve la inclusión en absoluto y mucho menos la igualdad de oportunidades. Que la idea de que haya una lengua franca científico-académica como es el inglés actúa como una lengua de dominación porque impone determinadas agendas, determinados marcos teórico-metodológicos, determinados estilos y determinados formatos. Las políticas que posicionan al inglés como lengua franca de la ciencia desalientan las traducciones y limitan la participación en publicaciones y eventos académicos. Pareciera que lo que está escrito en inglés, lo que circula en inglés, es la ciencia legítima, ¿sí? Es la ciencia que puede circular. Y por todo esto, entonces, es una expresión de la distribución desigual de producción y recepción del conocimiento. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros que trabajamos desde la glotopolítica respecto de este tema, como científicos y desde el punto de vista de la glotopolítica, ¿no? Fomentar el uso de lenguas y de las variedades, de distintas lenguas y de distintas variedades, elegir la lengua con la que presentamos o publicamos es un derecho glotopolítico, por supuesto, es un derecho de política lingüística y es un acto de política lingüística, porque si yo soy argentina y hablo y escribo en español, ¿sí? Y sobre temas de política lingüística y de derechos lingüísticos, es un acto glotopolítico mío escribir en esa lengua. También en los eventos académicos se pueden promover distintos usos de lengua, distintas lenguas, por ejemplo, a través de ayuda con PowerPoint. Esto facilitaría decir la presentación en una lengua y presentar el PowerPoint en otra lengua. Bien, para ir cerrando entonces, y cerrar la exposición y abrir la discusión. La política lingüística, esto es evidente, no es neutra, nunca es neutra, siempre como cualquier otra política favorece a unos en detrimento de otros, incluso las políticas lingüísticas implementadas por el Estado. También tenemos que, por supuesto, discutir el Estado como un agente con intereses muchas veces sectoriales. La política lingüística responde a representaciones e ideologías dominantes que las refuerza y las reproduce, y muchas veces las políticas lingüísticas de nuestros países periféricos, y lo digo ahora desde la Argentina, mira más a tendencias internacionales que a las problemáticas nuestras, a las problemáticas locales, a las problemáticas nacionales, a las problemáticas regionales, como que la agenda está en otro lugar, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación de la discursividad, vivimos cada vez en sociedades más monitoreadas, más vigiladas. Siempre fue así, por supuesto, siempre hubo control de las sociedades y siempre hubo control del discurso, desde la antigua retórica. Eso no está en duda. Lo que sí que ahora tiene especificidades propias, con toda esta cuestión de la automatización, de la digitalización, de la inteligencia artificial, eso cada vez es más evidente, y son políticas lingüísticas que vienen de algún lugar, ¿sí? Que tienen claramente un lugar y unos intereses a los que responden unas motivaciones claras. Muchas veces los países periféricos como el nuestro, como la Argentina, que firmamos acuerdos internacionales y pedimos dinero a organismos internacionales, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y últimamente hemos visto que para el otorgamiento de financiamiento económico también hay como contrapartida
hay condicionamientos discursivos. La implementación del lenguaje claro en el aparato estatal es una exigencia de la OCDE, ¿sí? De las organizaciones que prestan dinero. Fíjense por qué, porque esto facilita las traducciones automáticas, entonces que tengamos ya formateadas ciertas expresiones, sobre todo en el aparato estatal, en el mundo judicial, facilitan los traductores, facilita que, sobre todo ahí la lengua modelo es el inglés, ¿no? Además, bueno, todo esto también tiene que ver con las bases de datos, la construcción de bases de datos, donde cuanto más simple sea el lenguaje, más fácil va a ser traducir y más fácil va a ser adjudicar patrones de consumo, ¿sí? Pensemos en todas las campañas políticas en la actualidad, cómo a partir de las redes sociales se hacen estas bases de datos. Y desde nuestro punto de vista es interesante estudiar estos dispositivos porque justamente lo que hacen es reproducir el orden social existente y reforzar la desigualdad que es social y que tiene una dimensión lingüística inevitable, ¿sí? Una que la constituye. Finalmente, el tema del inglés también es una exigencia, el tema del inglés como lengua de la ciencia, de la hegemonía del inglés, es una exigencia a nivel internacional. Nosotros como investigadores somos evaluados por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de la Argentina. Sin embargo, pareciera que todo lo que tiene que ver con el impacto solo se puede cuantificar en la medida en que escribamos artículos en inglés. Si bien hay gestos de soberanía, de fomentar la evaluación propia, hoy en día uno como que participaría de la discusión solo si publica en inglés. Entonces estamos ahí divididos porque uno es evaluado, pero al mismo tiempo defendemos cuestiones glotopolíticas, entonces en esa ambigüedad nos manejamos. Bien, bueno, hasta aquí entonces no puse lista de bibliografía, pero les puse mi mail, si alguien necesita consultar algo, por supuesto pueden escribirme. Então, agradeço muito a sua fala, Daniela. Enquanto você foi apresentando, logo no começo... Não, não precisa. Tá certo. Enquanto você foi apresentando, logo no comecinho, você falou de que seria possível, né, pensar a relação entre a glotopolítica e a história das ideias linguísticas. Eu ainda não vou perguntar isso, né? É claro que para mim fica bem, em vários pontos fica bem nítido que tem uma relação ali, né? E para os meus alunos eu acho que também, porque eu falo aqui na disciplina de políticas linguísticas a partir de uma perspectiva discursiva da história das ideias linguísticas. Então, tem muitas coisas que você foi apresentando ao falar de glotopolítica e que eu acho que são muito próximas ou são iguais até em vários pontos. E eu acho que vai ser interessante falar sobre isso. Mas antes, eu quero ler aqui as perguntas que chegaram pelo YouTube. Vou ver se os alunos têm questões. E depois, se der tempo, eu faço as minhas. Então, tem uma pergunta da Ayala Castro. Ela diz o seguinte: boa tarde. Atualmente, no Brasil, há uma compreensão da educação física como componente da área de linguagens. É estranho, assim. Então, na educação, existe uma área linguagens e educação física
atividades físicas faz parte dessa área, né? Há alguma pesquisa em relação à glotopolítica na análise da linguagem corporal? Essa é uma pergunta. Eu vou fazer as outras. Tem mais duas. Tá? Eu faço as três perguntas que estão aqui. Aí, a outra pergunta é do Denner, que é meu orientando de doutorado. Oi, Denner, é que ele não está aqui, mas ele está no YouTube. Ele está fazendo doutorado de sanduíche. Então, ele disse assim, boa tarde. Você poderia comentar um pouco sobre as semelhanças e diferenças entre a glotopolítica e a história das ideias linguísticas? Orientando. Aí, outra pergunta. Ah, não, é um comentário. Pergunto isso porque você mencionou os instrumentos linguísticos, que é algo central na história das ideias linguísticas. Na glotopolítica, vocês compreendem os instrumentos linguísticos da mesma maneira? Então, são essas as questões iniciais. Aí eu vou passar para você, mas depois, se alguém aqui da sala tiver questão, levanta a mão em seguida. Se quiser, vem falar aqui, tá? Ou eu acho que o Vitor, o som vai ser captado. Quem tiver vergonha, não quiser aparecer, pode só chegar mais perto para o robozinho captar a voz, tá? Então, com você, Daniela. Bien, sobre la educación física, y no, la verdad es que no es la primera vez que escucho esta relación. Me interesaría ver cuáles son los fundamentos, pero no, sí hay trabajos sobre cuestiones vinculadas con el cuerpo en estudiantes, sobre la timidez, el silencio, pero no con la educación física como yo lo entiendo. O sea, yo entiendo la educación física como gimnasia, en ese sentido. No, nunca leí nada sobre ese tema. Qué interesante. Así que no puedo colaborar con la persona que preguntó eso, lamentablemente. Bueno, la segunda pregunta es la gran pregunta, es la pregunta que yo de algún modo también anuncié. A ver, son dos tradiciones académicas distintas. Eso es lo primero que yo puedo decir. Son dos tradiciones académicas distintas que tienen muchos puntos en común. Uno, por supuesto, es el lugar privilegiado que le dan al estudio de los instrumentos lingüísticos, ¿sí? Antes de ver lo que las diferencia, que tampoco lo tengo tan claro, no lo tengo sistematizado, lo que sí creo que es importante es que las dos líneas se están de algún modo oponiendo o criticando o ampliando otra disciplina que es la historiografía lingüística. Ahí sí está claro que tanto la historia de las ideas lingüísticas como la glotopolítica toman distancia de la disciplina denominada historiografía lingüística, que también se centra en instrumentos lingüísticos, pero con otros objetivos, ¿no? Con una historia más, entre comillas, interna de la ciencia lingüística, y acá tiene que ver historiografía lingüística, la lingüística desde que es una disciplina institucionalizada, mientras que historia de las ideas lingüísticas es más, porque siempre hubo ideas lingüísticas, digamos, antes de que la lingüística fuera una disciplina institucionalizada. Entonces, sí se están distanciando de la historiografía lingüística que pone el foco, por ejemplo, la historiografía lingüística que yo más conozco, que es la española, en el recorrido de determinados conceptos como la historia del verbo en las gramáticas del español, desde la gramática de Nebrija, en 1492, hasta la actualidad. O las designaciones de
los tiempos verbales, como la gramática de Andrés Bello en el siglo XIX, hecha en América Latina, modificó el paradigma verbal y los nombres de los distintos tiempos verbales, ¿no? Me parece que tanto la historia de las ideas lingüísticas como la glotopolítica dice, bueno, es interesante eso, pero no podemos perder de vista las condiciones de producción en las que esos instrumentos lingüísticos tuvieron lugar. Que muchas veces para la historiografía lingüística realmente, no importa, o sea, no es que no importa, porque no importa es una cuestión interna de la lengua, ¿no? Entonces no van más allá de los hablantes ni del contexto. Yo creo que un primer punto tiene que ver con eso, ¿no? Ahí hay una división interesante entre la historia de las ideas lingüísticas y la glotopolítica por un lado, y la historiografía lingüística por el otro. Ahora, entre la glotopolítica y la historia de las ideas lingüísticas, desde el punto de, bueno, son tradiciones académicas distintas, por supuesto. Me parece que en Brasil es muy fuerte, y sobre todo desde la Universidad de Campinas en un primer momento, hoy quizás está más extendido, ¿no? Pero porque muchos se formaron en Campinas y luego fueron a otras universidades, a otros centros de investigación. La historia de las ideas lingüísticas es muy fuerte. Es muy fuerte también, y aquí tenemos una diferencia metodológica. Recién Ana Claudia hablaba de la perspectiva discursiva en la historia de las ideas lingüísticas. Me acuerdo de cuando estuve en Campinas, para esta corriente, el análisis del discurso, sobre todo el análisis del discurso proveniente de Francia, con su referente mayor Pellet, es una teoría. Entonces hay dos teorías ahí, la historia de las ideas lingüísticas y el análisis del discurso. Desde la glotopolítica, que también hacemos análisis discursivo de políticas lingüísticas, el discurso no es una teoría, es una metodología. Entonces, ahí hay una gran diferencia, me parece, porque nosotros, la glotopolítica es un enfoque, entonces para recoger datos podemos trabajar con documentos, con materiales del archivo, como instrumentos lingüísticos, pero también podemos hacer trabajos etnográficos, ¿sí? Y tomar datos y analizar esos datos que fueron, digamos, recabados desde un punto de vista etnográfico. El análisis del discurso para nosotros es una entrada a los datos, y no es una teoría en la medida en que es una caja de herramientas. No trabajamos con un autor, sino que trabajamos con, bueno, a ver, los materiales que piden. Piden retórica, piden análisis, piden el concepto de memoria discursiva, piden en el sentido de que es operativo trabajar con el concepto de memoria discursiva, con el concepto de matriz discursiva. Hay como una mayor heterodoxia en esa caja de herramientas discursivas. Esto ha traído muchas discusiones, bueno, en las que participé, muy ricas, ¿no? Me acuerdo la profesora Mónica, en alguna defensa de tesis en Buenos Aires, ¿no? Que quizás explicando que el discurso, la teoría, para ustedes el análisis del discurso es una teoría, mientras que en la escuela de Buenos Aires lo vemos como una metodología, como una caja de herramientas. Yo creo que ahí está quizás una de las mayores diferencias. El lugar del sujeto sería en algún punto, ¿no? ¿Qué posibilidades de acción hay ahí? Pero no me quiero meter mucho más en la teoría del discurso, justamente porque yo no sigo una teoría del discurso, pero bueno, conozco todas estas discusiones y en su momento participé, y bueno, y sigo participando. Pero después, en cuanto a los materiales,
son los mismos para la historia de las ideas lingüísticas, los agentes son los mismos. Yo me acuerdo, para mí es un antecedente haber leído trabajos como el de José Horta Núñez en el caso de los diccionarios. Hay, digamos, mucho complemento. Hay conceptos como el instrumento lingüístico que se utilizan en ambas corrientes, como el de gramatización. Hay conceptos que surgieron de la historia de las ideas lingüísticas y del trabajo, sobre todo de la profesora Eni Orlandi. A mí me interesa mucho, y que son conceptos como el de lengua fluida, lengua imaginaria, el de heterogeneidad lingüística, que son conceptos que todavía uso y mis trabajos se inscriben en la glotopolítica. Y después también otra diferencia es, quizás, que me acuerdo haber participado también de una discusión, el concepto de ideologías lingüísticas. Ese concepto de ideologías lingüísticas que la glotopolítica hoy está utilizando mucho. ¿Qué son las ideologías lingüísticas? Bueno, son un conjunto de representaciones sobre la lengua, ¿sí? Por ejemplo, el purismo, el casticismo en el caso del español, el monolingüismo, y que en el caso de historia de las ideas lingüísticas, como se complementan con la teoría del discurso y de la ideología, les hace un poco de ruido esta pluralización de la que hay ideologías en plural, porque quizás para Piaget, remontándose al Tusser, la ideología es un mecanismo, no es algo que se pueda contabilizar. Quizás ahí la glotopolítica es un poco más heterodoxa, más amplia en esa utilización de esos conceptos. Hasta aquí, en principio, algunas diferencias, pero son dos disciplinas complementarias, sin lugar a dudas, a grandes rasgos, con estos reparos metodológicos más que nada. Não, justamente, quando você foi falando, eu fui pensando que é central mesmo, uma das diferenças centrais é justamente a questão da ideologia, né? Então, eu acho que isso é importante. E, ao mesmo tempo, tem muitos pontos em comum. Uma outra coisa que me chamou a atenção, deixa eu só ver se alguém quer fazer pergunta antes de começar. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? Tem um, mais ao dois. Quem quer vir falar primeiro? Você quer chegar mais perto? Se quiser sentar aqui do meu lado. Tá bom. Então, fala só o seu nome e a pergunta. Tá? Boa tarde, sou a Mari. Prazer. Olá. Tem um momento que você vai falar de 3 linhas de análise, né? E você fala de uma distribuição desigual de um capital linguístico. Aí me veio a dúvida sobre o que seria exatamente esse capital linguístico. ¿Qué sería exactamente capital lingüístico? Isso, por favor. Concebimos que el lenguaje es un recurso económico, un capital lingüístico, ¿sí? En términos de Bourdieu, un recurso económico. Entonces, quien tiene la variedad, la lengua legítima, tiene un capital extra, o sea, y quien no maneja ese recurso, quien no maneja esa lengua correcta, esa norma estándar, está en una situación desigual. Hoy en día, por ejemplo, en la educación, en la Argentina, en la escuela primaria, en los primeros años, se enseña una norma y muchos estudiantes no tienen esa norma, no la conocen, tienen otras variedades lingüísticas. Entonces, están en una situación de desigualdad y además eso genera mucha más desigualdad porque sienten inseguridad lingüística al utilizar su propia variedad
y no la lengua considerada legítima, otra vez en términos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, no manejan ese capital lingüístico que es considerado el correcto, el prestigioso, ¿sí?, en una sociedad. Ahí hay un tema, en la educación todavía es un tema de mucha urgencia social, porque los manuales, las gramáticas, los diccionarios muchas veces están muy alejados de las prácticas lingüísticas concretas de los hablantes. Entonces eso genera mucha diferencia y mucha inseguridad, porque se ven que no tienen ese capital que se considera, sobre todo el legítimo, ¿no? Y que además además, bueno, no contar con ese capital también tiene efectos a la hora de encontrar trabajo, a la hora de seguir estudiando, a la hora de pasar por un juicio, de tener una conversación con los médicos. O sea, hay como un capital lingüístico implícito que hay que tener. Pensemos que la Argentina no tiene lengua oficial, por ejemplo, en la Constitución nada dice sobre la lengua oficial, y sin embargo hay una variedad que es la prestigiosa, la estándar, y quienes no la tienen están en condiciones de desigualdad. A eso me refiero con capital lingüístico, es como un recurso que permite acceder a otros recursos. Tener el recurso legítimo permite acceder a otros recursos o no acceder, ¿no? Y cuando no accedes, quedas en situación de desventaja, de injusticia. Olá, boa tarde. Meu Hola. nome eu queria perguntar, um termo que você falou que me chamou bastante atenção foi em relação, primeiro, ao inglês como uma língua franca da ciência, e até eu anotei, até interessante, que tem a ver com o seminário que a gente vai apresentar logo mais. Mas nesse meio tempo também, quando estava comentando sobre essa questão de variante padrão do idioma, também ficou parecendo muito também que essa variante padrão que a gente utiliza é quase como se fosse uma variante franca em algumas situações, né? Eu fiquei muito pensando que muitos aqui, né, fazem letras ou não, vão ser professores, eu já sou também, e às vezes a gente tem meio que mudar a nossa linguagem, situação de sala de aula, outras situações, e eu fiquei muito pensando, pô, tem hora que é legal, tem hora que não é. A mesma coisa também do inglês, né, como essa língua franca da ciência, não só ciência, né? Tem hora que é legal, pô, dá para utilizar o inglês, tem hora que não é. Então, como que a gente, assim, tanto como professor ou, né, estudioso também, consegue manejar isso de utilizar ou não, né, para não virar também uma hegemonia de determinada língua ou variante? Sí, exactamente. Hay un artículo en el que escribí que hay lenguas francas, estas lenguas vehiculares que pareciera que están al margen de las prácticas reales concretas de los hablantes. También hay prácticas discursivas hoy francas, si es hacia donde tiende y esto por qué es así. Esto es así como demanda de la globalización, de la homogeneización, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que hay lenguas francas que circulan en el ámbito de la ciencia y de la academia y de la tecnología, como en el caso del inglés, pero también hacia adentro en las escuelas. Lo que se enseña es, bueno, ustedes llaman padrón, nosotros estándar, es una lengua que no habla nadie, digamos, ¿sí? Hay ahí toda una discusión sobre el estándar, sobre quiénes, qué instituciones, qué agentes, sobre qué modelos de lengua se establece el estándar, ¿no? La norma estándar, la norma padrón. Es un tema muy interesante siempre, es un tema que son esos temas de urgencia, porque son temas que tienen que ver con la alfabetización, bueno, son temas de urgência social sin ninguna duda. Então, agora eu lembrei, anotei, mas eu lembrei de outra, então tenho duas. A ver. Eu vou começar com a que eu acho que é menos complicada de formular. Você, no momento da sua fala,
mencionou o Dicionário Latino-Americano da Língua Espanhola. E aí eu me lembrei, claro, né, a gente sempre da Real Academia Espanhola. Em que medida esse dicionário ele faz face à Academia Real Espanhola ou não? Se ele segue, como é que é o funcionamento desse dicionário? Essa é uma pergunta. Agora eu vou fazer a outra. Sí, A outra é a seguinte, né? Durante as aulas da disciplina, né, eu já tinha mencionado que você ia vir falar, ia dar uma palestra, né? E o tema, o título, era Problemáticas Glotopolíticas Contemporâneas. E aí, os alunos me perguntaram em algum momento, né, o que é glotopolítica? E eu não sei. Na verdade, a minha resposta foi: deve ser uma vertente da área de política linguística, ou então outro modo de nomear um campo de questões, e aí você está chamando de enfoque, né? Então, é um enfoque, né, no caso, que pode ou não se aproximar do modo como, nessa disciplina, eu vou falar de políticas linguísticas. E aqui eu acho que eu vou até contribuir um pouco para essa discussão, né? Essa pergunta que eu tinha feito, eu ia fazer e o Denner fez, que é justamente um questionamento sobre um sentido clássico de políticas linguísticas. Né? E aqui no Brasil, a gente tem muito, um dos nomes que mais circula é políticas linguísticas, né? Mas não é o único, tem glotopolítica também, né? Mas justamente por essa tradição, né, da história das ideias linguísticas, a partir dessa perspectiva discursiva, já lá nos primeiros textos da Irlande, da década de 80 e 90, ela vai falar, num livro que se chama Política Linguística na América Latina. Num livro que ela organizou, que eu acho que é de 1988, em que ela tem essa necessidade de dar uma amplitude maior para o sentido de política linguística. Não só esse mais administrativo, mas, né, pensar de várias outras maneiras. E é o que eu tenho feito na disciplina. Então, nesse sentido é que eu acho que tem uma proximidade, né? A importância que, aqui no caso, no Brasil, a gente teve para ampliar essa noção, e no caso da Argentina também, né, reformular, como você mostrou, né, como a Elvira Arnoux tem uma diferença no modo de definir o que é glotopolítica. Né, isso diz respeito às condições de produção do conhecimento, né, nesse nosso espaço, né, na América Latina, e nessas línguas, né? Então, eu acho que é bem interessante. Aí, deixa eu ver se eu continuo. Eu estou só comentando, mas eu vou chegar. Eu nem sei se eu vou comentar essa pergunta nesse momento, gente, mas eu vou terminar de falar o que eu quero falar. Aí, justamente, né? Então, a gente tem a questão do nome de uma disciplina, ou um nome de uma questão, de uma área, né? De um domínio de conhecimento, que não necessariamente, não coincide, porque ele vai sempre significar a partir de enfoques diferentes, perspectivas diferentes, né? Então, e de condições de produção de conhecimento que vão ser diferentes. Provavelmente, eu tenho certeza absoluta, né, que aquela versão do Calvé de política linguística, ela é questionada até mesmo por vários autores que seguiriam a perspectiva dele, né? Na sociolinguística e em outras áreas também. Então, para mim, me interessa muito essa questão da nomeação, né, do campo, e, ao mesmo tempo, né, os nomes diferentes de áreas, relações interdisciplinares, né, que se estabelecem, mas encontros também, né, ao lado disso. Então, a gente tem alguns encontros, e eu achei interessante o modo como você foi falando, né, como eu fui encontrando algumas
questões semelhantes e até modos, né, até metodologicamente, eu imagino, de tratar algumas questões, né? Por exemplo, né, o que uma política linguística inclui e exclui? Uma questão fundamental, né, para a minha área. E aí, só para completar, mas eu acho que sou eu mesmo que estou falando, não sei se você vai precisar responder. Mas, enfim, quando eu falei de perspectiva discursiva da história das ideias linguísticas, e você, como teve, né, fez essa passagem aqui, conheceu muitas coisas que a gente faz, né, mas é uma também, porque tem a semântica, né, então a Mônica, ela transita nessa área da semântica com análise de discurso, tem outras áreas que fazem história das ideias linguísticas, o próprio de Carlos também, ele não se consideraria analista do discurso, por exemplo, né? Então, ele trabalha muito mais, digamos, com, né, questões que vêm do trabalho do Colombat, de outros autores da França, né? E, claro, ele também desloca. Eu acho que isso é o que é interessante quando a gente trabalha com a linguagem, né, pela linguagem, nessas áreas que não são nunca homogêneas. Mas, ao mesmo tempo, é possível, né, ter encontros e aí os debates, né? As questões que vão fazendo a gente modificar, né, ou debater com os colegas da área. Bom, no fim, não era uma pergunta, mas eu tenho a primeira, era um comentário. Se você quiser comentar o meu comentário, né? Sí, sí, claro. Muy interesante. Bueno, voy a empezar con la tercera. Esto último que vos planteás, yo lo converso mucho con Edi Carlos, porque él dice, yo no hago análisis del discurso, yo hago historia de las ideas lingüísticas. No todos tenemos esa doble adscripción, digamos, ¿no? del grupo que hacen historia de las ideas lingüísticas. Es cierto eso. Hace poco, Edi Carlos, que lo conocés, por supuesto, no sé si los estudiantes lo conocen, estuvo en Buenos Aires y tuvimos esa conversación justamente. Bien. Respecto de tu primer comentario sobre el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española y la Real Academia Española. A ver, la Real Academia Española se fundó a comienzos del siglo XVIII, 1713. Sigue siendo una institución de mucha autoridad en todo el mundo hispanohablante, muchísimo, ¿sí? Cualquier fenómeno del lenguaje pasa algo vinculado con la lengua española y enseguida se le pide autorización, entre comillas, a la Real Academia a ver qué tiene para decir, cómo se manifiesta respecto de algún fenómeno. Sucedió, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. Los diccionarios que elabora la Real Academia Española, que tienen una circulación en todo el mundo hispanohablante, es decir, tienen circulación en España y tienen circulación en América, en los países de América que hablamos español. Durante mucho tiempo fueron diccionarios donde se privilegiaba la norma peninsular, la norma española, y el resto eran americanismos, eran ismos, ¿no? Hasta hace unos años la Real Academia Española declaró haber cambiado su política lingüística y de ser una política lingüística más atenta y más respetuosa de la diversidad. Sin embargo, si uno analiza con detalle los instrumentos lingüísticos, las gramáticas y los diccionarios, todavía está esta mirada, entre comillas, colonial de la lengua, donde hay una variedad privilegiada que es la española y cierto sector también, y cierto sector social y sector geográfico de España, porque no es el sur justamente, es Madrid y alrededores, y cómo se tratan los usos lingüísticos y las formas lingüísticas que circulan en América Latina. Esta es una discusión que estamos teniendo, es una discusión en la que yo participo activamente, porque creo que cada país
tiene que tener sus propios instrumentos lingüísticos, ¿no? En eso, tanto Brasil con el portugués como Estados Unidos con el inglés, lo vieron tempranamente y tienen sus propios diccionarios. Y en Latinoamérica es más difícil por la autoridad y porque además se tejió toda una red de academia española, es otra la dinámica, digamos, lingüística, de política lingüística. Hay, sin embargo, algunos diccionarios en México, en la Argentina, el Diccionario Integral del Español de la Argentina y el Diccionario del Español de México, que son los primeros diccionarios hechos en territorio americano que dan cuenta de la lengua que se habla en ese país, más allá de lo que dice la Real Academia Española. El Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española también se opone un poco al diccionario, a esta idea de que son americanismos, de que hay una lengua central y que hay variedades periféricas, a esa jerarquía, y además le agrega la mirada regional. Hay un español americano, digamos, con toda la apuesta política que eso implicaría, y además es gratuito, es participativo y es colaborativo, no es un grupo de señores académicos que hacen el diccionario, sino que son los hablantes los que podemos participar en la elaboración de ese diccionario. Hay otras diferencias, pero básicamente con estas un poco comento tu observación. Y la segunda es muy interesante, el nombre de la denominación, del campo de saber. Mira, en este momento política lingüística circula, políticas del lenguaje, y lenguaje no como lingüística, hay toda una diferencia, lingüístico como el sistema de la lengua y lenguaje más amplio, glotopolítica, gestión de lenguas, que es otra marco teórico. Hay un autor, Spolsky, que habla de gestión de lenguas, y últimamente vía los franceses se está hablando de gobernanza lingüística. La disciplina, si uno tiene que inscribir su proyecto de investigación, es para pedir fondos económicos y tiene que escribir un formulario, creo que la etiqueta, la denominación es política lingüística, ¿no? Es como que esa es la que no se discute. Y después como que las otras, política del lenguaje, glotopolítica, gestión de lenguas, son como más posiciones dentro del campo. Pero claro que todas tienen alcances distintos, que tienen tradiciones distintas, que tienen coincidencias, por supuesto, pero que tienen alcances distintos, tradiciones distintas, y que hay que respetar. Se está dando, hay un cambio fundamental, esto es una anécdota, pero explica un movimiento. La carrera en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de grado se llama Letras. Somos profesores y licenciados en letras, ¿no? Ese es nuestro título. Tenemos, por supuesto, materias de literatura y tenemos materias de lingüística. Entre las materias de lingüística tenemos un área que es sociolingüística, y ahí entran materias como sociolingüística propiamente dicho, sociología del lenguaje, etnolingüística o lingüística indígena, dialectología del español de América. Política lingüística era contenido de la materia que se llamaba sociología del lenguaje. O sea, no había una materia que se llamaba política lingüística, había una materia que, siguiendo a Fishman, se llamaba sociología del lenguaje, que trabajaba justamente las funciones del lenguaje dentro de la sociedad, que era como lo macro, mientras que la sociolingüística era lo micro, era cómo se explican diferencias lingüísticas a partir de variables sociales. Sin embargo, y acá viene el dato interesante, relevante para seguir pensando, en la reforma del plan de estudios de la carrera de letras que se va a implementar el año que viene,
2024, sociología del lenguaje pasó a denominarse glotopolítica. Glotopolítica ya, ¿sí? Ahí es por primera vez el nombre glotopolítica adquiere un carácter institucional, pero ahí está la impronta de los trabajos, y yo me animo a decir la impronta de una figura, de una referente como Elvira Arnoux, ¿no? Que se está por jubilar y que deja esa línea de investigación, y la universidad, digamos, la acepta, porque hacer un cambio de reforma del plan de estudios, como sabés, requiere de muchas instancias de negociación y de aprobación. Así que por primera vez la carrera de letras va a tener una materia en el grado que se va a llamar glotopolítica, que incluye la política lingüística, pero la amplía a historia de las ideas y de las políticas sobre el lenguaje. Sí, no sé si no eran preguntas y respuestas, sino que eran comentarios. Não, eu achei ótimo você falar isso, porque eu também fiquei pensando, né, na questão da institucionalização e da disciplinarização. Exato. Então, em que disciplina, em que curso, como é que um nome ele vai ter uma conformação institucional. Sim. Isso vai se dar sempre em relação a essas instâncias que vão categorizando um domínio do saber, né? Então, e aqui, só para compartilhar com você, então, no caso da disciplina de políticas linguísticas, ela é bem recente aqui no IEL, é uma disciplina que não é obrigatória para o curso de letras, não é obrigatória para o curso de linguística e nem para o curso de estudos literários, que são 3 cursos do Instituto de Estudo da Linguagem, né? Mas ela é obrigatória para algo que a gente chamou de certificado de políticas, de assessoria linguística e políticas públicas de linguagem do curso de linguística, e também é uma disciplina obrigatória para a habilitação de português como segunda língua e língua estrangeira. Mas mais do que isso, né? Porque essa habilitação ela foi feita pelo Departamento de Linguística Aplicada do IEL. Mas a disciplina, essa disciplina em particular, é uma disciplina do Departamento de Linguística e que foi colocada na área de História das Ideias Linguísticas. Entendo. E isso deu uma oportunidade singular de pensar políticas linguísticas a partir dessa perspectiva e não de outra. Se tivesse sido colocada como uma disciplina da sociolinguística, por exemplo, que tradicionalmente poderia ser o caso, né? Seguir uma tradição, seria outro enfoque, necessariamente. Então, a questão da institucionalização e da disciplinarização de um nome, né, vai possibilitar que esse nome viva e circule de determinada forma y no de otra, ¿eh? Exactamente, y además abre líneas de investigación, líneas de financiamiento, de proyecto, de la existencia de esa línea dentro de los congresos generales de lingüística o no. Abre también muchas, o cierra, ¿no? Abre o cierra su... Sí, muy interesante. Caso, né? Eu faço política linguística de uma maneira meio indisciplinada em relação ao tradicional. Imagino que do mesmo modo como acho que você vem fazendo, né? Aí. Sí, sí, sí. Las primeras tesis... ¿Cómo? No. Seria outro ponto em comum, assim, de institucionalização que não é de acordo necessariamente com algo que seria esperado, né? Vai tomando outras formas nas instituições, né? Sí, las primeras tesis que se defendían desde el enfoque glotopolítico, a veces la Comisión de Lingüística decía, esto no es lingüística,
no es lingüística. Bueno, sí era lingüística, o sea, es otra forma de estudiar la lengua y el lenguaje. El tema es qué es la lingüística, ¿no? Y bueno, y ahí podemos también discutir. E espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de conversar, de fazer, pensando algum tema específico para a gente debater, né? E espero Ojalá. que dê certo isso. Ojalá. Bueno, Ana Claudia, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me alegró mucho tu invitación para, de algún modo, seguir vinculada con el Instituto de Estudios del Lenguaje de la UNICAM, con vos y con los otros profesores. Te mando un abrazo, un saludo muy grande. Muchas gracias. Obrigada também, um abração. Então, até uma próxima, né? Hasta pronto, hasta pronto. Chau, chau. Chau a todos. Gracias por el interés. Chau, chau.